todos esos médicos que atienden en sus consultorios privados, incluso los que ni siquiera atienden con obra social, o si atienden con obra social, pero que igual son privados. La ayuda mutua connacional, y a eso me refiero a eh, por ejemplo, la Asociación Española de Socorros Mutuos tiene la clínica, la española que le llamamos nosotros. Eso sería eh, que a veces ni siquiera llegan a tener una clínica, pero y que además a principios de siglo, cuando no había obras sociales, sí ya existían eh, estos organismos de socorros mutuos, generalmente se llama. Piensen que socorros mutuos es ayuda mutua entre personas de la misma nacionalidad, que generalmente acá en Argentina vinieron de otros países. Por eso, acá los únicos que tienen una clínica son los que llegaron a tenerla, son los españoles, pero en otras ciudades del país hay hospitales italianos o hay un hospital alemán, y es el resultado del esfuerzo de una comunidad de eh, una asociación de inmigrantes. También los sindicatos, yo no estoy seguro, pero en Comodoro no sé si los sindicatos llegaron a tener me parece que tienen consultorios algunos, sí, eso estoy seguro. Eh, pero no sé si llega alguno a tener alguna clínica. A mí me parece que no. Pero en otras ciudades del país sí tienen hospitales. Pero aún si el sindicato solamente tiene un consultorio o ni siquiera tiene consultorios, capaz que tiene solamente un dentista, igual forma parte de ese sistema de salud cuando tiene, aunque sea un dentista. Por supuesto, las obras sociales, algunas de esas obras sociales son de los sindicatos, generalmente lo son. Eh, las prepagas, que son esas, lo que nosotros comúnmente llamamos obras sociales, pero privadas, que la gente paga un canon que no tiene que ver con su oficio, con su trabajo, con su empleo, sino que yo puedo ser capaz jubilado de otra cosa y a mí me interesa tener mayor cobertura y tengo una prepaga. Eh, que capaz que yo ya tengo una obra social, pero me resulta muy poco, o la gente que está contratada puede elegir, no está obligado a aceptar ninguna obra social en especial y eligen estas obras sociales privadas. Después también las ONGs, algunas organizaciones no gubernamentales en general, eh, de algún modo ya estas asociaciones ya son ONGs. Pero pensamos en esto, en agrupaciones, por ejemplo, como Mamá Cultiva, que es un grupo de militantes que desarrollan actividades que no solo están ahí para para la lucha por la promulgación y modificación de ciertas leyes, sino también para una ayuda mutua entre las personas afectadas por esa situación. Eh, pero piensen creo que está la Fundación Anaí, hay distintas fundaciones, cualquier asociación que se les ocurra, que haga, por ejemplo, hay muchas sobre el HIV también, sobre la donación de órganos, sobre el cáncer, los distintos cánceres de mama, de lo que sea. Eh, Distintas afecciones generalmente van desarrollando como
algunas asociaciones que a veces son como de beneficencia, pero que también participan de ese sistema de salud, porque no sería lo mismo, la situación no sería la misma si no hubiesen agrupaciones que están atentas ahí por los derechos de las personas con HIV, por ejemplo, que contribuyen a hacer campañas, a distribuir medicamentos o preservativos o lo que sea, o capacitaciones, ¿sí? No, el sistema de salud no es solamente la atención al público de una enfermedad concreta, sino que también es la campaña de concientización, es formar profesionales para que sepan específicamente sobre esta problemática, sobre el autismo, sobre lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que ese sistema de salud entonces no es solamente el hospital y los médicos, sino que hay otro montón de gente que participa de ese sistema de salud. Y que gran parte de ese sistema es privado, y que gran parte de ese sistema también son agrupaciones bastante voluntarias de gente. Que por un lado tenemos, digamos, lo que ya tiende un poco al negocio y por otro lo que tiende a simplemente la militancia política, de defender una causa. Bueno, pros y contras de nuestro sistema de salud. Tiene una multiplicidad de jurisdicciones, esto de que esto ya marca una complicación porque hay muchos actores distintos participando. Y por otro lado, está ya subido este PowerPoint al campus. Esto piensen sobre todo en esto que les dije, de que tenemos un ministro a nivel nación, tenemos un ministro de salud a nivel provincial y también a nivel municipal se toman algunas decisiones relacionadas con la salud, aunque no haya una secretaría capaz específicamente de salud. Yo ahora no lo tengo muy claro a nivel municipal, ¿sí? Si alguien lo sabe lo puede comentar. A eso se refiere con cuando hay una multiplicidad de jurisdicciones. Y eso de alguna manera puede ser un contra, porque eso marca que no va a haber una línea única y directa, que es necesario producir muchas consultas ahí para tomar una decisión conjunta. Hay una superposición de prestaciones a veces. Esto es como que quiere decir, por un lado, que hay personas que pueden llegar a tener 3 obras sociales, que eso, entonces esa persona le está pagando a 3 organismos distintos, cuando le podría estar pagando a una solo, muchísimo menos. Y estoy pensando en el caso, como les decía, por ejemplo, mi mamá es pensionada y es jubilada. Por la pensión de mi papá, ella tiene derecho a tener cobertura de ceros de la provincia de Chubut. Por su cuenta, por el trabajo que ella hizo, por su jubilación, tiene acceso a PAMI. Y si ella quisiese, podría pagar a OSDE, supongamos que es una prepaga. Entonces ella tendría, supuestamente, imaginemos, 3 servicios, lo cual implica una superposición de prestaciones, ¿sí? Y esto se suele dar en nuestro país. Entonces, no hay una racionalización, no hay una racionalidad en el gasto que se hace en materia de salud.
también con esto de la superposición de prestaciones podemos interpretarlo como, bueno, de pronto en un mismo lugar, en una misma ciudad, hay demasiados profesionales, supongamos, no sé, kinesiólogos. Eh, y realmente tal vez harían falta más anestesiólogos por ahí. Pero hay una superposición de prestaciones. Hay como ciertos excesos que no están eh, demasiado controlados, que en otros países sí se controla mucho más. Entonces, por otro lado, hay una sub y sobreutilización de recursos. O sea, por un lado, hay recursos que no se utilizan, que existen pero no se utilizan, y hay otros recursos que son escasos y que se utilizan por demás. Una sub y sobreutilización de recursos. Entonces, ¿a qué se refiere? Por el lado de la subutilización de recursos, es que a veces puede haber algún instrumental. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, no sé ahora, pero en Caleta Olivia se había inaugurado un hospital que tenía su instrumental nuevo y demás, pero que no tenía los suficientes profesionales para que atiendan ese hospital. Entonces el hospital estaba en ese momento, ahora no sé, supongamos hace 10 años, estaba bastante vacío. Entonces había una subutilización de recursos en ese momento. Eh, por ejemplo, y así otros pueblos o ciudades que son más chiquitos, donde se hace un gran hospital, pero no hay suficiente personal, entonces a veces hay capaz demasiadas camas, demasiado todo, y la verdad que no se usa. Pero hay otros lugares donde hay una sobreutilización de recursos, donde uno de esos tubos de oxígeno o una cama o cualquier instrumento no descartable que se use en un hospital, se utiliza más allá de su vida útil. Entonces puede empezar a funcionar mal o puede acarrear unos ciertos problemas que si utilizásemos el recurso como el último que se inventó, nos evitaríamos un montón de problemas. Sería mucho más fácil manejar esos instrumentos que ya son todos de plástico, que son todos livianos, que ya está todo pensado para que sean más sanitarios. Creo que se entiende, ¿sí? Después, hay un acceso desigual a los servicios. El sistema en general cuenta con un montón de servicios, pensemos. Pero ese acceso es desigual. Hay gente a la que accede a muy poquitos servicios, a servicios que además de ser pocos, son a veces no se dan en las mejores condiciones. Y esto obviamente pensemos en nuestro hospital regional, que los servicios que puede proveer están acotados porque está sobredemandado ese hospital, sobre los profesionales, sobre sus recursos, sobre cualquier cosa. Y por otro lado, bueno, en general Comodoro, en el sistema de salud en Comodoro está como al límite en todas sus... eh, es difícil pensar en que haya servicios de más en Comodoro en general. A mí me cuesta pensarlo. Eh, no creo que haya demasiados de nada. No hay demasiados profesionales de la salud, no hay demasiados enfermeros, no hay demasiados consultorios. Todo está así como al límite. Pero, no sé, habrá otros lugares donde haya más servicios de la cuenta y que aún así el acceso, hay gente que tiene más acceso a más cosas, que puede ir a lugares donde no tiene que esperar nada para que lo atiendan, donde se puede hacer 30.000 consultas al año
y la obra social se las cubre, no hay problema. Eh, y otra gente que no, que sí o sí para acceder a algo, a algún servicio, tiene que hacer una cola inmensa, tiene que esperar días, el turno se lo dan para dentro de 2 meses, eh, todo esto. Y esto plantea un acceso desigual a los servicios. Una amplia cobertura territorial, dice. Entonces, en Argentina, por suerte, que es un territorio bastante grande comparativamente con otros países, el sistema de salud llegó a expandirse a todos los rincones del país, más o menos, pero llegó a producirse eso. Y creo que vamos a ver que sobre todo durante el peronismo se produce una gran expansión del sistema de salud y que esto llega a cubrir el territorio. Porque si no, el problema es que para cualquier cosa yo necesito trasladarme a una gran ciudad. Eso sucede en nuestro país, pero relativamente. Eh, relativamente. Sí o sí hay un hospital en casi todos los pueblos.